Ahora hemos visto la sencillez del Evangelio y que en realidad Cristo es el Evangelio. Y hemos visto el camino de los romanos y el camino de los hebreos. Ahora voy a darles otras presentaciones cortas del Evangelio. La tercera presentación. Esta se llama las 4 leyes espirituales. Las 4 leyes espirituales. Y pues la idea es que como vemos, observamos leyes naturales, ¿verdad? De la gravedad o de la termodinámica o de moción o cosas así en la naturaleza. Así también hay leyes espirituales que afectan el espíritu y la vida espiritual. Y puedes decir esto a la persona que hay leyes, y puedo compartir contigo 4 leyes que determinan nuestro destino en el mundo o la esfera del espíritu. Y si te dan permiso, pues puedes hablar de estas 4 leyes. Las 4 leyes, esto fue un tratado desarrollado por un hombre que se llamaba Bill Bright, que era el fundador de una organización que alcanzaba los estudiantes en las universidades, ¿verdad? Él ya se murió hace unos años atrás, pero el hombre tenía mucho éxito en el evangelismo. Y su tratado y lo de las 4 leyes va así. El primer principio o la primera ley es: Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Y aquí puedes usar diferentes textos si tienes el tiempo, como Juan 3:16, por cuanto Dios tanto amó al mundo, ¿verdad?, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios, Romanos 5:8, como vimos en el camino de los romanos. Dios demostró su amor en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, en este plan de las 4 leyes, presentamos las buenas noticias primero. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Él te ama. Y usamos un texto como Juan 3:16. Pero la segunda ley es: el hombre es pecador y el pecado nos separa de Dios y su plan. El hombre es pecador. Ahí vemos lo negativo, el otro lado de la espada de 2 filos, ¿verdad? Siempre, hermanos, en cualquier presentación del Evangelio, tenemos que tratar con las buenas y las malas noticias. Las buenas, el amor de Dios. Las malas, nuestro pecado, la separación entre nosotros y Dios. La ira de Dios, la paga del pecado y todo esto. Entonces, ley número 2, el hombre es pecador y el pecado nos separa de Dios y su plan. Otra vez, pueden usar textos de Romanos 3:23 o Isaías 59, 1 y 2, donde dice que nuestros pecados nos han separado de Dios. Entonces, lo bueno de Dios y luego el problema del hombre. Y luego, ley número 3, Cristo es la única provisión de Dios para el pecado del hombre. Cristo es la única provisión de Dios para el pecado del hombre. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, ¿verdad? ¿Por qué dijo esto? Porque solo Él trata con el problema que es el pecado. Cristo murió por nuestros pecados, llevó nuestros pecados, pagó la deuda de nuestros pecados. Él es el único camino. Primera de Juan 2:2 dice que Él es la única provisión de Dios para nuestros pecados. Los Hechos 4:12 dice que no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. Él es el único camino, hermanos. Somos pecadores separados de Dios. Alguien tuvo que tratar con este problema. Cristo lo hizo. Y ley número 4. No es suficiente simplemente saber estas cosas. Cada persona tiene que responder y recibir a Jesús personalmente. No es algo automático. Por eso Cristo nos mandó ir por todas las naciones y hacer discípulos. En otras palabras,
Ya se hizo el sacrificio, ya se dio la provisión, ya se declaró que podemos ser libres. Pero ahora nos toca a nosotros transmitir este mensaje, a decirles a las personas, y les toca a ellos recibir el beneficio personalmente. Juan 1:12 dice, a los que le recibieron les dio la potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios. Entonces, es necesario escuchar el mensaje y luego aceptar el mensaje y aceptar el perdón y la provisión de Dios para uno. Y siempre, hermanos, hay una respuesta humana a las cosas de Dios. Siempre hay una respuesta. Entonces, son 4 leyes o 4 puntos o principios que uno puede compartir con una persona para darle el evangelio en forma encapsulada. Les voy a contar una historia de cómo cosas así sirven. Una noche, mi esposa y yo, cuando éramos jóvenes, no teníamos máquinas, ¿verdad?, para lavar nuestra ropa. Entonces fuimos a una lavandería. Y es aburrido, tú sabes, y caliente adentro. Entonces yo salía afuera mientras nuestra ropa se estaba secando. Y empecé a charlar con un hombre allí afuera, un mexicano-americano, y estábamos hablando allí. Y no recuerdo exactamente cómo, pero llegamos al punto en que le empecé a hablar del Señor. Y él me dijo, pero no entiendo, ¿qué es el Evangelio? ¿De qué se trata? ¿Qué tengo que hacer yo? Y yo, pues a mí me gusta cuando alguien me pregunta, y yo estaba al punto de decirle, ¿qué pasa? Su esposa y su suegra salen de la lavandería y dicen, ya se acabó, vamos, ya vamos. Y yo le dije, mira, ¿sabes qué? No me toma mucho tiempo, pero si me das como 3 minutos, te puedo explicar el Evangelio. Y dijo, 3 minutos. Dije, sí, 3 o 5, algo así. Me dijo, está bien. Dijo a la señora, ¿verdad? Espérame un momento. Entonces, en pocos minutos le expliqué lo de las 4 leyes. Y es por eso que les estoy compartiendo estas cosas, porque pueden servir, son útiles para compartir, porque a veces no tenemos mucho tiempo, pero podemos presentar el Evangelio. Ahora, el siguiente plan, todo se encuentra en un solo verso. Esto se encuentra en Juan 3:16. Si tienes problemas con recordar dónde ir en la Biblia, cuáles textos, cuáles citas o dónde están, con este plan puedes presentar todo el Evangelio con una sola escritura, San Juan 3:16. Le voy a compartir cómo, le voy a demostrar cómo se puede usar este verso. Ya lo saben de memoria, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Como decimos en inglés, esto se puede desempacar, ¿verdad? Este verso contiene todo lo que necesitas para presentarle a una persona el Evangelio en forma encapsulada, pero tienes que desempacarlo un poquito para la persona. Así va, mira. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, desempacamos este verso. Primero, dice, Dios amó tanto al mundo. Ahí empezamos con las buenas noticias. Que Dios es amor. No solo ama, sino que es amor, ¿verdad? Primero de Juan nos dice que Dios es amor. 4:8, yo creo. Primero de Juan 4:8. Dios es amor. Entonces ahí empezamos a hablarle a la persona de el carácter de Dios, el amor de Dios, que Dios es bueno. Y podemos hablar, hermanos, aún de la naturaleza, la belleza, ¿verdad? El orden del universo, las maravillas que Dios ha hecho, los niños, la música, el matrimonio, tantas cosas, la familia, amistades, tantas cosas que Dios nos ha dado. Y es importante porque la gente no tiene idea, no piensa en Dios. En verdad, nuestro propósito por que vivimos
es Dios o debe ser Dios. Dios es el tema sublime, es la meta, el propósito de la vida y debemos conocerle, debemos pensar en Él. Es la más más alto propósito de la vida. Pero hablamos del amor de Dios y el carácter de Dios con la persona. Y Dios amó tanto ¿a qué? Al mundo. Y allí podemos decir, mira, Él ama la naturaleza, por seguro, porque lo creó. Pero cuando dice que Él ama al mundo, quiere decir que Él ama a todos nosotros. Somos pecadores, pero nos ama. Él nos creó, nos ama, tiene un propósito para nuestras vidas, ¿verdad? Dios nos ama y tenemos que hablar del amor de Dios. Y Dios nos ama tanto que Él no se puso pasivo allá en el cielo sin preocuparse por nosotros, sin meterse en nuestros asuntos, sin cuidarnos, sin querer nada con nosotros. Dios nos ama tanto que ha hecho algo, ha dado algo. Dios tomó acción, tomó la iniciativa. Muchos dicen, Dios nunca ha hecho nada por mí, y es una mentira. Dios ha hecho más por ti que tú puedes imaginar, y sobre todo, te envió a su propio Hijo a morir por ti. Dios amó tanto al mundo que ha tomado acción, ¿verdad? ¿Qué ha dado? Pues a su Hijo unigénito. Ahí es donde empezamos a desempacar quién era Jesús, quién es Jesús, qué hizo Él, cómo sabemos que es una persona de la historia, una persona realmente real, ¿verdad? No es un mito, una leyenda, es una persona de la historia. Habían récords en aquellos tiempos. Sabemos que existía Pilato, Poncio Pilato, por ejemplo, el emperador Tiberio. Sabemos que estas personas eran personas de la historia. Cristo vino a un mundo donde tomaron récords escritos. Y era una persona real que vino, que vivió, que hizo milagros, que enseñó, y luego dio su vida en sacrificio como un sustituto por nosotros. Cristo es real y tenemos que presentarles a Cristo. Acuérdense que Cristo es el Evangelio. Y luego dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Ok? Ahora, ahí llegamos a la parte de la respuesta humana. No es automático que todos sean salvos a causa de lo que Cristo hizo. Cristo murió, sí, pero su salvación no automáticamente se aplica a todos. No, hay una respuesta de nuestra parte, hay un papel, hay un rol que tenemos que desempeñar. Entonces, ¿cuál es nuestro rol? ¿Cuál es nuestra parte? Pues dice, para que todo aquel que en Él cree. Entonces, nuestra parte es creer que Cristo era el Hijo de Dios, que era el Mesías, el ungido por Dios, que Dios mandó para salvarnos. Creer en esto, creer en el plan de Dios. Creer de tal modo que creemos que su sacrificio fue para nosotros y por nosotros, y que podemos pedir perdón porque Él pagó nuestra deuda, y podemos pedir que nos acepte y que nos lleve a la presencia de Dios, porque esto era su plan y es lo que dice en su escritura. Entonces, creer es poner nuestra confianza, entregarle nuestras vidas y empezar a seguir sus pisadas, o sea, seguirlo en su camino, porque le creemos, porque confiamos en Él. Esta es la fe salvadora. Los demonios creen que Dios existe. No es suficiente creer que Dios existe. La fe salvadora es la fe que dice, yo creo que Cristo lo hizo por mí, entonces Él dio su vida por mí, yo le voy a dar mi vida a Él, ¿sí? Para que todo aquel que cree no se pierda. Allí llegamos
a las malas noticias. Acuérdense, siempre hay buenas y malas. Hay dos filos de esta espada, ¿verdad? Que sale de la boca del Señor. Aquí llegamos a la parte negativa, para que todo aquel que en él cree no se pierda, hermanos. Las malas noticias son que nosotros estamos en un mundo perecedero, en cuerpos perecederos, y estamos muriendo, estamos en el proceso ya de la muerte física, y vemos la muerte espiritual alrededor, en todo el mundo. Vemos alborotos, guerras, crimen, vicio, angustia, envidia, odio. Esto es la muerte. Estamos muriendo, estamos en un pantano de horrores, de pecado y de muerte. Estamos llenos de enfermedades y defectos y todo, y vamos a morir todos, sin excepción, todos moriremos. Pero es más, la Biblia dice que después de la muerte habrá un juicio, y el que no tiene su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero de Dios será echado o lanzado al lago de fuego. Y esta es la muerte eterna, la segunda muerte. Hermanos, todo aquel que en él cree no se pierda, pero el que no cree o que rehúsa creer, sí está pereciendo ya. Entonces, si no quieres perecer, tenemos que decir a la persona, si no quieres perecer, si quieres ser salvo, tienes que acudir a Jesús, tienes que clamar a Jesús, tienes que recibir a Jesús. Es como si estás después de uno de estos huracanes como Katrina, ¿verdad? Y las lluvias están subiendo y subiendo y subiendo, y viene un helicóptero y te dicen, te vamos a salvar, y te echan un cable. No puedes rehusar el cable. O si viene una lancha y que te quieren recoger, no puedes rehusar y decir, no me importa, voy a esperar, el Señor me va a salvar. No, el Señor te mandó una lancha, te mandó un helicóptero, el Señor te mandó a su Hijo. No puedes esperar otra vía. Jesús es el único camino. Estás en un peligro tremendo, y vas a perecer por siempre si no aceptas a Jesús. Entonces, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchos creen que nosotros fuimos creados para vivir por siempre, pero no es cierto. Solo Dios tiene la inmortalidad, dice Timoteo. Primera y segunda de Timoteo. Solo Dios es no perecedero. Solo Dios tiene la vida eterna. Y si nosotros queremos vivir para siempre, tenemos que estar reconciliados con Dios. Y esto nos salva, nos da vida no perecedera, y nos preserva y nos hace aptos para vivir por la eternidad. Entonces, ven, hermanos, todo esto está dentro de un solo verso de la Biblia, San Juan 3:16.